bendiciones, mis amados, que el Señor les bendiga. Amén. Yo quiero pedirle esta mañana, yo no sé si usted acostumbra a anotar o escribir, yo quiero pedirle que preste atención y que abra su espíritu a lo que el Señor quiere hablar esta mañana. Porque yo quiero hablarle del ámbito en el que usted necesita vivir, el ámbito en que nosotros no nacimos por nacimiento natural, sino que más adelante, cuando nosotros conocimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos abre la puerta y nos introduce a ese ámbito. Y así como nosotros en lo natural, recuerda cuando uno está bebé, uno tiene que aprender a gatear, después aprende a caminar, uno aprende a balbucear y después aprende a hablar. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender a movernos en el ámbito del Espíritu. Porque ese es el ámbito de donde nosotros provenimos. Ese es el ámbito al cual nosotros pertenecemos. Y ¿sabe? Eso fue lo que el Señor Jesucristo le quiso decir a Nicodemo. ¿Usted recuerda cuando Nicodemo llegó al Señor Jesús de noche? Y él estaba sorprendido por las señales que el Señor Jesús hacía. ¿Qué le parece si lo leemos en el Evangelio de Juan? Vamos a leer el capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Ya lo tienen, amados? Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, amados, Nicodemo era un hombre conocedor de la palabra, él enseñaba la palabra, pero ¿sabe? Él estaba sorprendido por ese ámbito. Cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba, multitudes lo seguían y había señales y prodigios. Y él miraba que era algo sobrenatural. Y entonces el Señor Jesús le dice que hay una diferencia entre el ámbito en que Nicodemo se mueve y el ámbito en que nuestro Señor Jesucristo se mueve. Y le dice: tienes que nacer de nuevo, porque si tú te sigues moviendo en ese ámbito, no vas a poder ver la manifestación sobrenatural que no estás viendo en tu vida, pero ves que se manifiesta cuando el Señor impartía. Entonces el Señor le dice: te es necesario nacer de nuevo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos aquí hemos nacido de nuevo? Amén. Porque si no hemos nacido de nuevo, déjeme decirle que no vamos a ninguna parte con Dios. El nuevo nacimiento, vamos a decir, es nuestro punto de partida. Pero justamente el nuevo nacimiento es el que nos habla de un nuevo comienzo. Es amar de volver a aprenderlo todo, pero no volverlo a aprender de la manera natural, como lo hicimos, sino aprenderlo desde un nuevo ámbito. Es un nuevo nacimiento, pero no es un nacimiento natural. Es un nacimiento de naturaleza espiritual. Y entonces nosotros no sabemos absolutamente nada de este ámbito y tenemos que empezar por aprender cómo se vive en el ámbito natural, sobrenatural, el ámbito espiritual. Entonces el nuevo nacimiento es el que activa en nosotros esa vida espiritual. Y eso hace que nosotros entremos en una estrecha comunión y una comunión creciente con el Espíritu Santo. Porque, amados, lo único que nos va a ayudar, lo único que nos va, vamos a decir, a tomarnos de la mano e introducirnos en ese ámbito es el Espíritu Santo de Dios. Una persona nacida de nuevo, sin contacto directo con el Espíritu Santo, de manera continua, no va a llegar muy lejos. Necesitamos la comunión constante y creciente con el Espíritu Santo. Una persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo no va a llegar muy lejos, va a llevar una vida natural, o probablemente en el Espíritu se va a quedar a mitad del camino, o tal vez en los primeros pasos. ¿Y sabe qué pasa? Que entonces nosotros tenemos lo que vemos en muchas congregaciones
hoy en día. Y es simple y sencillamente un montón de niños espirituales padeciendo un infantilismo espiritual crónico. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad. Y por esa razón nosotros vemos que las personas se quejan, que se sienten frustrados, y nosotros podemos oír que sus demandas, sus dependencias. Amados, necesitamos crecer. Y sabe, el Espíritu Santo es tan maravilloso. Él quiere ayudarnos a que podamos crecer y que podamos avanzar. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo tengo una comunión creciente con el Espíritu Santo? Es decir, que vamos a más y vamos a más en el Espíritu de Dios. Y mire, no es para que me lo responda a mí, es para que usted se analice y usted diga, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi comunión íntima con el Espíritu Santo? ¿De verdad estoy creciendo? Porque miren, no se trata de recibir muchas enseñanzas, de tener mucho conocimiento, va a estar muy cabezón de tanto conocimiento, si no se trata de qué es lo que nosotros vamos a hacer con lo que el Señor nos ha dado. Y lo que pasa, amados, es que en nuestra fuerza, en mi fuerza yo no puedo hacer nada, pero en el poder del Espíritu Santo yo lo puedo hacer todo. En el poder del Espíritu Santo yo lo puedo asimilar todo. Así que Él es el que nos va a tomar. Él va a tomar lo que nosotros hemos recibido y lo va a integrar a nuestra persona. Y Él es el que va a hacer de nosotros una vida verdaderamente espiritual. Mire, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos trasladados del ámbito de las tinieblas al ámbito de la luz. Amén. Entonces, antes estábamos en una dimensión terrenal, en una dimensión demoníaca, si usted quiere decirlo así. Estábamos en el mundo de las tinieblas, pero ahora, a través del Señor Jesucristo, somos trasladados al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y entonces estamos en un reino, el reino del Hijo, que es un reino espiritual, y ahí tenemos que aprenderlo todo. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, amados en todo tiempo, en todo momento. Y yo quiero definirle lo que es naturaleza, porque, ¿saben? Lo leemos en la Escritura, hemos escuchado hablar de naturaleza, pero miren, naturaleza es la esencia de un ser. Naturaleza es el género al que nosotros pertenecemos. Y mire, cada naturaleza tiene sus propias características. Y nosotros como personas que somos seres espirituales, tenemos que manifestar las características propias de nuestra nueva naturaleza, porque somos seres espirituales. Entonces, tenemos que entender que hay características que en nosotros tienen que manifestarse, y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a poder manifestar estas características de lo que nosotros realmente somos. Naturaleza. Mire, cuando nosotros pensamos en un ave, piensa en un ave. Al ave no hay que enseñarle a volar, porque sabe, por naturaleza él ya tiene la habilidad de volar. Y en determinado momento él va a aprender a volar, va a abrir sus alas y va a volar, porque es parte de su naturaleza. Entonces, cuando pensamos en personas o seres espirituales como nosotros, amados, no hay que hacer demasiado esfuerzo para que usted anhele tener contacto con su Dios, para que usted anhele tener comunión con el Espíritu Santo. Porque por naturaleza usted necesita el contacto con Dios. ¿Sabe? Lo necesitamos como respirar. Usted no puede sentirse vivo si usted no tiene comunión íntima con el Espíritu Santo. Si un día usted no está en su presencia, usted siente que le falta algo, no se siente de la misma manera. Necesitamos tener ese contacto con nuestro Dios, esa comunión con el Espíritu Santo, el leer la Escritura, que la Escritura esté en nosotros. Y usted sabe que el autor de la palabra es el Espíritu Santo. Y mire, no es lo mismo aprender la palabra o leerla de manera natural que recibirla bajo revelación. Entonces dijimos, un pájaro vuela sin ninguna dificultad porque en su determinado momento, en su naturaleza, ellos lo hacen, ¿verdad? Entonces nosotros debemos buscar desesperadamente la presencia de Dios.
y entendemos que Él es el que le va a dar luz a nuestros ojos para poder entender todo lo que se refiere a nuestra nueva naturaleza. La persona que es del Espíritu necesita adorar, necesita orar. Usted alaba al Señor con todo su corazón y sabe, lo alaba en todo tiempo, cuando sucede algo bueno, cuando sucede algo no tan bueno, alabamos a nuestro Dios en todo tiempo, porque es parte de nuestra naturaleza. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que un ave deja de volar porque hay mal tiempo, porque el clima se puso mal? No, amados. El ave no va a dejar de volar porque es su naturaleza, vuela en todo tiempo. Bueno, dice la Escritura que todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces la alabanza debería ser para nosotros como respirar. El adorar para nosotros debería ser como respirar. Buscar al Espíritu Santo de Dios debería ser como respirar. Y yo creo que es lo que nosotros hacemos cada vez que nos despertamos, cada mañana. Yo no sé ustedes, pero hay gratitud y poder decirle, Señor, gracias, porque me das un día nuevo de vida. Espíritu Santo, guíame esta mañana. Por favor, guíame, que todo lo que haga este día sea para honra y gloria de tu nombre. Y le decimos, Espíritu Santo, lléname. Y nos encomendamos que este día lo pongo en tus manos, por favor, cuídame, guárdame en este día. Yo no sé si usted lo hace, pero la gente que es espiritual, desde que uno abre los ojos en la mañana, uno tiene contacto con nuestro Dios. Entonces, para poder mantener ese ámbito de nuestra nueva naturaleza, ese ámbito espiritual al que nosotros pertenecemos, nosotros tenemos que buscar esos elementos o esos componentes que nos van a ayudar. ¿Cuáles son estos componentes? La adoración, la oración, la alabanza. Si nosotros queremos mantenernos en el ámbito espiritual, si usted quiere vivir en el Espíritu y tener los beneficios de la vida en el Espíritu, usted necesita buscar estos alimentos que le van a ayudar a mantener ese ámbito espiritual. Y yo creo que a esto se refiere la expresión nuevo nacimiento. Nos habla de un ámbito en el que nosotros ingresamos después de la salvación. Y entonces, amados, se nos presenta un reto después de recibir salvación. ¿Y cuál es el reto? Y es que no nos podemos quedar en el nuevo nacimiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tenemos que ir avanzando en etapas, tenemos que ir creciendo en niveles del Espíritu. Vamos a leer ahora en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, dice que como niños recién nacidos, nosotros debemos desear la leche espiritual no adulterada. Esto nos habla de crecer, esto nos habla de un avance en nuestra vida espiritual. Ahora mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, amados, aquí nos habla de la necesidad de madurar, porque mire, cuando nosotros llegamos a la madurez, es cuando nosotros podemos verdaderamente manifestar los frutos que son propios de esa vida espiritual de la que estamos hablando. Entonces tenemos necesidad de buscar todos esos elementos que sustentan nuestra vida espiritual. ¿Y cuáles son los elementos que sustentan nuestra vida espiritual? Definitivamente, amados, esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Mire, usted leer la Biblia, usted puede leerla, pero ¿sabe? No es lo mismo leerla como que lee cualquier libro de historia,
que pedirle revelación al Espíritu Santo, que meditar en ella y, como dice mi madre ministerial, rumiarla, recordarla, y cuando menos te des cuenta, el Espíritu Santo va a traer revelación. Porque, ¿sabe? El Espíritu Santo es el que posee los códigos de revelación, y por esa razón nosotros necesitamos depender enteramente del Espíritu Santo. Entonces necesitamos adorar, necesitamos orar, necesitamos comunión íntima con el Espíritu Santo. Mire, cuando el Señor le habla a Nicodemo, Él le dice, te es necesario nacer de nuevo. Pero más adelante le dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y bueno, hay personas que han nacido del agua, pero no han nacido del Espíritu Santo. El agua, nacer del agua nos habla del bautismo en aguas, pero el nacer del Espíritu es cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo. Y una de las señales que evidencian que usted ha nacido del Espíritu Santo es cuando usted habla en lenguas. Entonces usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo. Sin el bautismo del Espíritu Santo, usted no puede nacer de nuevo. Pero entonces, una vez que usted ha nacido de nuevo, usted necesita aprender a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. Tenemos que darle prioridad al Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu de Dios, si Él está dirigiendo nuestra vida, ¿sabe? Nosotros vamos a vivir bajo un fluir de inspiración. Ahora, la inspiración no fluye en cualquier vida, fluye en una vida que se ha rendido completamente al Espíritu Santo. Y esa es la evidencia de que el Espíritu Santo ha tomado posesión de esa vida. Le explico como una ilustración lo que es inspiración. Si yo tuviera en este momento una bolsa, yo no sé cuando era usted pequeño, usted ha visto que hay niños que toman una bolsa plástica, la llenan de aire y después la revientan. Yo no sé si usted de pequeño jugaba eso. Pues más o menos exactamente eso es inspiración. Dios te toma a ti como una bolsa y Él empieza a soplar y te llena de su aliento. Eso es inspiración. Cuando usted tiene, amado mío, esos encuentros con el Espíritu de Dios, cuando usted está orando, el Señor te toma a ti como esa bolsa, vamos a decir una bolsa humana, y comienza a llenarte con su inspiración. Ahí es donde somos llenados con el aliento de Dios, con inspiración en nuestra vida. Y entonces usted ya tiene la materia prima para poder recibir revelación. Porque primero es inspiración y luego viene revelación. Un ser natural no tiene revelación, pero un ser espiritual tiene revelación, vive y se mueve por revelación. Y sabe, los elementos que me van a proporcionar ese ambiente que yo necesito para poder vivir inspirada van a ser adoración, oración, alabanza, hombres y mujeres de Dios inspirados. Amados, eso es lo que se necesita en este tiempo. Entonces tenemos que darle prioridad en primer lugar a la adoración, porque sabe, la adoración cambia el corazón de la gente. Tú no eres el mismo cuando empiezas a tener tiempo de adoración. El Señor te va transformando, el Señor quebranta tu corazón en su presencia mientras tú adoras, doblega el corazón de la gente. Entonces necesitamos adoración para que el Señor pueda transformar nuestra vida. Él te transforma en esos tiempos de adoración, te transforma de lo que tú eras a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando somos transformados, pero sobre todo, amados, cuando en la adoración el Señor quebranta tu corazón, la mente entonces puede ser renovada. De otra manera no hay forma. Porque usted puede tener información en su mente, pero cuando llega un momento que usted la necesita aplicar o la necesita usar, no la puede utilizar. Pero cuando el Señor, a través de la adoración, Él ha ido quebrantando tu corazón, entonces tu mente puede ser renovada y tu mente va a fluir con todo aquello que ha recibido como la mente renovada, como dice la Escritura, la mente de Cristo. La adoración pone al hombre en una atmósfera para que pueda recibir revelación. ¿Saben?
La adoración es del cielo, perdón, de la tierra hacia el cielo. Nosotros se la damos a Él, pero cuando nosotros le damos adoración, el Señor responde y viene a nosotros revelación. Si a la adoración tú le sumas la práctica de la oración, que es hablar con Dios, o sea, no solamente ir y pedirle y decirle que yo quiero, que yo me siento, mira lo que está pasando en mi vida, tómate el tiempo de escuchar, a silencio. La oración es de doble vía, no solo es hablarle y decirle lo que está en tu corazón, y muchas veces le pedimos que el alimento, que la ropa, ¿sabe? Ella sabe que necesitamos de todas esas cosas. Él quiere que nos rindamos a Él y que dejemos que Él nos hable. ¿Usted sabía de que el Señor nos habla todos los días? Pero que somos nosotros los que no estamos prestando atención y no escuchamos las instrucciones que el Señor nos quiere dar. Entonces, lo primero es adoración y oración, porque es lo que tú tienes con Dios y es lo que te va a dar la base, mira, para ser un buen intercesor, para poder ser un buen guerrero cuando hay guerra espiritual, para hacer aquello que el Señor te ha llamado a hacer. Entonces, cuando nosotros practicamos la adoración y la oración, entonces ambas tienen el poder, vamos a decir, de traslación que necesitamos para ser introducidos en la atmósfera a la que realmente nosotros pertenecemos. Nosotros pertenecemos a una atmósfera espiritual. Yo espero que usted diga amén, que usted lo crea. Nosotros pertenecemos al lugar donde está el trono de Dios. Amado, usted no necesita una llave para poder entrar. El Señor nos abrió el camino. Tenemos acceso al trono de Dios, donde las cosas imposibles, amados, se vuelven posibles. Nosotros pertenecemos al ámbito en donde las cosas no son ayer y no son mañana, sino que son eternas, porque ahí es donde nosotros pertenecemos. ¿Sabe Jesucristo? Él dijo, el que tiene a Cristo tiene la vida. Y también dijo, yo les doy vida eterna. Y nosotros hemos entrado en un ámbito determinado. Por eso es que cuando entramos en adoración, amado, usted no está pendiente de la hora. Pasa el tiempo y usted no está pendiente de cuánto tiempo ha pasado. ¿Sabe por qué? Ahí se olvida de todo, en la adoración te olvida de todo, porque ahí has entrado en un ámbito de eternidad. Entonces perdemos la noción del tiempo. Y sabe lo que es la fe, la intuición, la percepción. Eso no pertenece al mundo natural. Así que no esperes hacer crecer tu fe ni tu intuición en el ámbito natural, porque eso solamente se desarrolla en el ámbito espiritual. Solamente a través de ese ámbito es que tú te tienes que mover. Esa es la pecera donde tú tienes que nadar, donde tienes que establecer tu vida. Y ahí es cuando se fortalece la fe, ahí es cuando crece la intuición, la percepción funciona. Son características propias de la naturaleza a la cual ahora tú perteneces. Así que, amados, tenemos que avanzar en esa naturaleza. Yo espero que tú lo anheles de todo corazón. Tenemos que dejar que se desarrolle esa nueva naturaleza para poder encontrar la interpretación correcta a todas las cosas que nos rodean. La Escritura dice, el Señor dice en la Escritura que el ojo es el que ilumina, dice que es la lámpara del cuerpo. Pero la fe es lo que nos hace percibir y asegurar todo aquello que está limitado a la vista humana. ¿Quiere usted vivir por lo que se ve o quiere usted vivir viendo más allá de lo que usted puede ver con su ojo natural? Yo quiero decirle, amado mío, que el Señor a usted no le salvó, que el Señor a usted no le dio el Espíritu Santo para que usted se pase viendo todo lo que usted puede ver en el mundo natural. Dios no nos salvó y nos dio el Espíritu Santo para que quedemos en una vida natural, sino que Él nos dio el Espíritu Santo para que nos llevara cada vez más adentro en esa vida espiritual, para que pudiéramos ver lo que no se ve con el ojo natural. Y saben, si usted y yo viéramos lo que no se ve, no importa las circunstancias que vengan, nosotros estaríamos gozosos, nosotros tendríamos esperanza, nosotros estaríamos confiados en el Señor, seríamos optimistas. ¿Saben por qué? Porque estaríamos viendo lo que en el futuro el Señor tiene preparado para nosotros.
Y entonces podríamos asegurar cosas que tal vez en el momento nadie puede garantizar, pero nosotros las podríamos garantizar porque las estamos viendo no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales que han sido activados, propios de nuestra nueva naturaleza. Y a través de esa nueva naturaleza, amado, usted puede ser llevado al futuro. ¿Sabe usted que Dios vive en la eternidad? Que Él conoce el final desde el principio. Que Dios le puede mostrar, llevarlo al futuro, vamos a decir 10 años más adelante. Y los que tienen hijos pequeños, Dios te puede mostrar lo que van a estar haciendo tus hijos 10 años en el futuro. ¿Qué va a estar sucediendo 10 años más adelante? Y entonces cuando venga una situación, el Señor te puede mostrar en ese ámbito espiritual y decirte, ¿sabes? La victoria te ha sido dada. Y aunque tú no lo veas con el ojo natural, aunque tú veas totalmente lo contrario, que no sucede lo que estás esperando, pero cuando el Señor te lo muestra, tú vas a decir, si el Señor me lo dijo, así es. El Señor me dijo que Él me dio la victoria, que voy a salir victorioso de esta situación, de esta circunstancia. Y yo lo creo. Y sabes, empiezas a caminar en lo que el Señor te muestra. Y vas a llegar a lo que el Señor te mostró y vas a ver el cumplimiento. Porque si tú lo crees, cuando el Señor te muestra algo y tú lo crees y tú te agarras de lo que el Señor te muestra, tú vas a ver el cumplimiento de lo que el Señor ha dicho. El Señor le dijo a Nicodemo, si no naces del Espíritu, tú no puedes ver. Y yo quiero pedirle que levante la mano en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que es activada sobre ti la habilidad para ver en el mundo espiritual, la habilidad para ver lo que Dios te ha concedido, la habilidad para ver por anticipado todas las cosas que el Señor tiene preparadas para tu vida. En el nombre de Jesús, declaro que se activa para que tú puedas ver la victoria que el Señor te ha entregado. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Dilo, yo lo creo, yo lo recibo. Amén. Así que, amado, tenemos que movernos en ese ámbito espiritual. Cuando tú adoras al Señor, cuando tú le alabas, cuando tú lo glorificas con todo tu corazón, cuando tú te metes en su presencia y te olvidas de todo lo demás, amado mío, es como el oxígeno para nosotros. Es como respirar, es como que estuvieras respirando el oxígeno del cielo y tus ojos serán abiertos y se te van a mostrar cosas, como dije, que tú no puedes ver ahora, pero que se van a manifestar más adelante y vas a poder ver el cumplimiento de lo que el Señor te muestre. Entrénate en ese ámbito, favorece las condiciones que hacen que tú puedas ver en el mundo espiritual. Y no vivas temblando por lo que tus ojos están viendo ahora. La adoración y la oración son vías de conexión legítimas para fundar y mantener la vida espiritual. ¿Sabe? Hoy en día hay personas que dicen, pero ¿para qué tanto orar? Tenemos que hacer algo. Pero ¿sabe? Es muy poco lo que tú puedes hacer. Y si puedes hacer mucho, va a ser mucho, pero según la naturaleza que te mueve, que es la naturaleza natural. Valga la redundancia. Necesitamos adoración y oración, porque eso es lo que nos conecta a nosotros con la atmósfera espiritual. Para que todo lo que nosotros hagamos, amado, no lo hagamos porque lo sentimos, porque nos gusta, porque se nos ocurrió, porque vimos que alguien lo hizo, sino que lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Y que todo lo que nosotros hagamos tenga las características y el toque de la eternidad. Así que necesitamos más adoración en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿cómo está tu altar de adoración personal? ¿Cómo está tu altar de adoración familiar? ¿Te estás tomando el tiempo para adorar al Señor? Necesitamos adoración y oración para poder movernos en ese ámbito, para poder estar posicionados en lugares de gobierno. Necesitamos estar en adoración y oración para saber cómo vamos a desarrollar la labor a la que el Señor nos ha llamado, qué es lo que el Señor nos ha encomendado. Eso es lo que nos conecta con el poder de Dios.
Ahora déjame decirte algo. Hay personas que dicen, cuida tu relación con Dios. Pero yo quiero decirte que lo que nosotros tenemos no es una relación. Una relación que puedes tener de trabajo con cualquier persona, pero con nuestro Dios tenemos algo más importante, algo más vital. Amado mío, es Dios unido al hombre. Dice la palabra que cuando yo me uno a un espíritu, uno solo soy con él. ¿Y cómo me puedo unir con el Espíritu de Cristo? ¿Cómo me puedo unir con el Espíritu Santo? A través de la adoración, a través de la oración, de ese tiempo en su presencia. ¿Saben? Dice la Escritura en Apocalipsis que estaba el profeta Juan en la isla de Patmos. Y yo creo que probablemente él estaba adorando porque dice que se le abrió una ventana en el cielo y escuchó una voz. Y él tenía que estar en el Espíritu para que pudiera abrir esa ventana, para que pudiera escuchar una voz. Así que, amado mío, yo le dije, ¿usted sabía que Dios le habla todos los días? Que todos los días Él tiene instrucciones para nosotros. ¿Tiene usted idea cuántas personas no escuchan la voz de Dios? Y pasan días, y pasan meses, y pasan años sin escuchar la voz de Dios. Y Dios les está hablando, Dios les está dirigiendo, pero las personas no pueden escuchar. ¿Cómo podemos hacer para poder captar lo que el Señor nos quiere decir? Hablamos de la fe, de la percepción, de la intuición. Y eso, amados míos, no funciona solamente leyendo la Biblia y teniendo un devocional barato de 15 minutos o una oración rápida antes de dormir cuando ya estás con mucho sueño que estás para caer en la cama. Tú necesitas adorar. Tú necesitas que el Señor te quiebre en su presencia. Tú necesitas que el Señor quebrante tu corazón mientras tú adoras. Tú necesitas que Él provoque el quebranto. Tú necesitas mudar de piel como si fueras una serpiente todos los días. Tú necesitas que el Señor en su presencia te devuelva la vida del Espíritu que has perdido. Tú necesitas que te sea afinada la sensibilidad para poder percibir, para poder oír la voz de Dios. Y sabe, la experiencia nunca tiene que ser igual. Nunca vamos a ser profesionales de la adoración o la oración. Cada experiencia tiene que ser diferente. Cada experiencia tiene que ser nueva, tiene que ser original, tiene que ser inspirada por el Espíritu de Dios. No vas a decir, ayer lo hice de esta manera, me funcionó, mañana lo voy a hacer de la misma manera. No, que el Espíritu Santo te guíe y te enseñe a vivir en el Espíritu. Amados, es lo más hermoso, es lo más glorioso en su presencia. ¿Sabes? Es lo más maravilloso que podemos experimentar. Y estos dos elementos, la adoración y la oración, son los que sustentan nuestra vida en nuestra nueva naturaleza. Pero también son los medios a través de los cuales va a venir a nosotros, ¿sabe? El entendimiento y la sabiduría celestial, la sabiduría espiritual. Si tú adoras, si tú oras, vas a tener entendimiento. Si tú oras y si tú adoras, va a venir sabiduría espiritual llegando a tu vida constantemente. Una persona con una vida de adoración poco profunda y una oración frágil pierde la capacidad de percibir, pierde la capacidad de discernir las cosas que se están presentando a tu alrededor. Y sabe que Dios no solamente nos habla al espíritu o a través de visiones, Él pone señales alrededor de nosotros. Pero la persona que no está en ese ámbito espiritual no las puede ver, no las puede leer, no las puede discernir, porque su sensibilidad está en cero. Pero bendito el Señor, porque este día el Señor te abre los ojos y tú comenzarás a ver las señales que el Señor te pone a tu alrededor, tal vez en el cielo. Él puede hablarte a través de la naturaleza. El Señor puede ponerte marcas, señales para hablarte. Y usted va a empezar a interpretar esas señales de Dios que el Espíritu Santo va a usar para poder revelarte lo que quiere decirte, para poder comunicarte algo que tú necesitas
para salir victorioso tal vez de alguna situación que tengas. La gente del secreto con Dios es la que podrá entender el mensaje. Y entonces cuando ves un manto, alguien que está adorando y levanta un manto, no vas a decir qué bonito lo mueve, qué bonito el color. Tú vas a decir, es mi Padre que me está dando una señal. Y ese color para mí significa algo. Ese color me habla de la cobertura de mi Padre. Gente con intuición, gente con percepción, que podrá leer las señales y nuestros ojos podrán estar abiertos al mundo espiritual con la habilidad de interpretar las señales que el Señor suelta constantemente. Y sabe, el Señor te hablaría en un amanecer, en un atardecer, te hablaría en la lluvia, te hablaría en un arco iris, y tal vez para una persona que tiene los ojos cerrados al ámbito espiritual diría, qué bonito el arco iris, pero tú dirás, no, esto me habla del pacto del Señor conmigo, y vas a poder discernir las señales. Las personas que no tienen sus ojos abiertos al ámbito espiritual, están las señales, pero no las puede ver, no las puede interpretar y no las puede discernir, porque falta adoración, porque falta oración, y no tienen percepción, no tienen activada la intuición, y eso es lo que hace que nosotros seamos seres espirituales. ¿Saben? Cuando la mujer samaritana se encontró con el Señor, y el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Y qué le dijo ella? Señor, pero el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarla. No entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Nicodemo, cuando vino al encuentro de Jesús, le dice, maestro, estas señales que tú haces vienen del cielo. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo Nicodemo? Pero ¿cómo yo, un hombre siendo viejo, va a poder entrar nuevamente al vientre de su madre? No entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Así que, amados, ¿qué nos quiere decir el Señor esta mañana? Que no podemos continuar siendo una iglesia natural, que nosotros necesitamos ser una iglesia que lee las señales de Dios, y para eso usted tiene que mantener esa atmósfera de la que hemos estado hablando desde el principio. Hay personas que dicen, ay, pero ¿para qué el arca del pacto? Eso fue en el Antiguo Testamento. No, amados, donde yo vea el arca del pacto, eso me habla de presencia. Una persona va a decir, eso era en el pasado, y yo voy a decir, no, eso me habla de la presencia de Dios. Pero si yo tengo la visión abierta al mundo espiritual, voy a poder recibir el mensaje de la presencia de Dios. Si nosotros no podemos entender esas señales, ¿saben? Tampoco vamos a poder tener la fe para creer que cuando pongamos las manos el enfermo se va a sanar, que cuando declaremos liberación la persona va a ser libre, que cuando el Señor nos mande a declarar una palabra vamos a estar ahí con temor y con duda. Pero si tú tienes abiertos los ojos al ámbito espiritual, tú sabes que hay ángeles moviéndose a tu favor. Tú sabes que el ejército del cielo, cuando estás en batalla espiritual, está respaldándote, que estás protegido con el ejército del cielo. Pero solamente el que tiene los ojos espirituales abiertos podrá darse cuenta y podrá verlo. Cuando estamos en una batalla y nosotros estamos implorando el favor de Dios, y comenzamos a exaltarlo, y comenzamos a adorarlo, a decirle lo maravilloso que Él es, entonces nosotros podemos ver que mientras nosotros estamos adorando, toda la armada del cielo se está desplazando alrededor de nosotros y viene a nuestro favor. Pero esto no lo puede ver alguien que no tiene los ojos abiertos al mundo espiritual. ¿Y sabe? Quiero decirle que las figuras son parte. Quiero decirte que los colores también tienen significado. Dios te habla a través de todo a nuestro alrededor. Así que para una persona que no puede ver en el ámbito espiritual, hay figuras, para él va a ser un estorbo, va a ser un color. Pero para el que tiene los ojos abiertos,
tiene el discernimiento para esa persona, sabe, el tomar un mapa y orar por tu país, declarar la palabra, el tomar la foto de tu familia, el tomar un manto rojo y ponerlo encima en lugares de dificultad y declarar que la sangre de Cristo cubre a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos. Amados, para mí eso tiene mucho valor, eso es profético. Pero necesitamos tener abiertos nuestros ojos espirituales. Cuando Daniel estaba en Babilonia, él levantaba las manos en dirección a Jerusalén y él declaraba palabras que tenían que ser declaradas. Daniel decía: Jerusalén, lejos de mi tierra, Jerusalén quemada, no quedó piedra sobre piedra, pero Dios ha declarado que tú te levantas. Dios ha declarado que tú serás restaurada, y eso lo hacía él abriendo la ventana todos los días. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Sabes? Quiero decirte que la voz que sale de tu boca bajo esa inspiración y bajo esa revelación es una voz que va a ser llevada por el viento del Espíritu Santo por todo el territorio nacional. Así que no menosprecies cuando tú estás declarando una palabra a favor de tu territorio, a favor de tu nación. Hay ángeles esperando las palabras que salen de tu boca para que sean establecidas. Tenemos poder en nuestra boca. Necesitamos crecer en el mundo espiritual para poder tener los beneficios, para poder tener la grosura de la eternidad y poder utilizarla. Si usted saca un pez del agua, amado, no es su ambiente, no es su naturaleza, se va a morir. Y si a una persona que es espiritual, la saca del ámbito al que pertenece, no va a ser diferente. Va a vivir como cualquier persona allá afuera, como una persona natural, muerta la vida espiritual. Es muy difícil que se cumpla todo lo que dice la palabra de nosotros. Es muy difícil cuando nosotros insistimos en llevar una vida en un estado natural. Y la demanda de Dios es que permanezcamos creciendo constantemente en el ámbito al que nosotros pertenecemos. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Somos parte de una generación profética. Y la generación profética siempre se va a mover, amados, a través de símbolos, a través de elementos, a través de colores, a través de todo eso. Siempre va a poder utilizar algo que no se ve. Algo que se ve para poder mostrar en lo espiritual algo que no se ve. Por esa razón es que cuando las personas utilizan mantos, utilizan banderas, ¿saben? No es una coreografía, están estableciendo algo en el espíritu. Yo no sé si usted ha visto personas, por ejemplo, los que hemos ido a Muna, ahí se mueven mucho las banderas y mantos, y a veces mueven la bandera como si fuera una espada. Una persona natural ve solo la bandera, pero una persona con los ojos abiertos al Espíritu puede percibir lo que se está estableciendo en el ámbito espiritual. ¿Sabe? Imposible para nosotros dejar de practicar la santa cena del Señor. Ese es el emblema del pacto para nosotros. El pan y el vino suministrado para el pueblo de Dios, para recordar y reafirmar la identidad. Amados, todo eso es profético. El Señor dijo, porque cada vez que tú la tomas, dice, anuncia lo que yo hice, anuncia mi muerte, pero Él dijo, anuncia también mi venida. Eso es profético. Estamos anunciando la venida del Señor Jesús. Las figuras que aparecen en el Nuevo Testamento, las que usó el apóstol Pablo, algunas figuras que utilizó el mismo Jesús cuando vivió en el Antiguo Pacto, todas esas figuras son tomadas de la Biblia. Entonces, cuando usted le habla del bautismo, usted no va a decir, cuando me metieron en una piscina o cuando me sumergieron en una pila. No, usted va a decir, cuando yo morí, cuando a mí me sepultaron, cuando a mí me resucitaron. Eso es lo que usted va a decir. Usted no va a decir, me sumergieron en una pila. Es una figura profética. De ahí me ascendieron. Entonces, para poder orar con autoridad y sabiendo que usted tiene todo el respaldo del cielo, usted tiene que ubicarse a la diestra de Dios. Amados, podemos decir,
porque lo conocemos, leemos la Escritura, lo declaramos, que el Señor nos sentó juntamente con Él en el trono, ¿verdad? Que estamos sentados en el trono juntamente con Él. Pero si no nos visionamos, no vamos a tener la autoridad para poder orar con esa autoridad, y nuestra oración no va a tener el impacto que debería tener en el mundo espiritual, porque lo estamos lanzando en una plataforma equivocada. Hay demasiada gente que está orando, que está gimiendo, pero ¿saben? No están gimiendo porque están conmovidos por la presencia de Dios, sino que lloran por el terror que tienen, por el temor que tienen, porque tienen complejo de microbio. Pero ¿saben? Nadie tiene eso en el ámbito espiritual. Porque cuando tú te metes en el ámbito espiritual, amados, ahí es donde el Señor trata contigo. Ahí es donde el Señor empieza a añadirte estatura y empieza a elevarte y a sentarte en lugar de príncipe. No importa que tu origen haya sido el polvo o el muladar, como dice la Escritura. ¿Saben? El idioma hebreo es un idioma muy rico, es un idioma de palabras, pero cuando los hebreos sueltan una palabra, declaran una palabra, a la par ellos tienen una figura que queda en la mente y que les recuerda el poder de lo que ellos están declarando. Entonces, cuando ellos sueltan una bendición, vamos a decir, ellos suelen bendecir a los hijos. Cuando ellos declaran una bendición sobre alguien de su familia, ellos ven la bendición como que se soltó una bolsa de agua que cayó a los pies de la persona y la persona quedó salpicada. Y entonces ellos dicen, es imposible que no se manifieste las bendiciones que yo declaré, porque la persona ya está bañada con todas las palabras que yo solté. Mire qué tremendo, que nosotros pudiéramos tener esa certeza de que cuando lanzamos una bendición, no quedar con la duda de decir, ¿y será que se cumple? Tener la certeza que hay poder en nuestra boca, usar la autoridad que el Señor nos ha dado. Bendices a alguien, lanza la palabra y saber que ciertamente eso se va a cumplir. Entonces, amado, una palabra de bendición que ellos sueltan es como que hay una rueda en la cabeza de la persona y esa rueda empieza a girar y no para de girar hasta que se manifiestan las bendiciones que la persona ha lanzado sobre la cabeza de la persona. Es un lenguaje sumamente profético y simbólico. Así que, amados, los proféticos tenemos que ser así. ¿Sabe? La palabra profecía, dentro de muchos significados, hay uno que es burbujear. Entonces, cuando tú profetizas sobre la vida de alguien, es como que tú lanzas burbujas y esas burbujas comienzan a girar y llega el momento en que estallan e impregnan el ambiente con el dabar de Dios que salió de tu boca. Así que, amados, ¿cómo le quito el significado a un chofar? Cuando yo veo un chofar, yo no pienso en el instrumento. Cuando yo veo un chofar, yo lo que pienso es el aliento que sale, que cuando yo oigo el sonido de chofar, yo oigo el sonido profético. Y no hablamos del instrumento, estamos hablando del aliento de Dios soltándose a través de ti y a través de mí. Y ¿sabes? Eso es lo que yo siento cuando yo profetizo. ¿Sabe? El chofar es el símbolo del profeta. Y cuando yo profetizo, yo siento que soy un chofar viviente y que el aliento de Dios está fluyendo a través de mi boca. Así que, amado, yo espero que recibas la palabra que el Señor ha traído para ti. Deja que Dios te hable a través de las estrellas. Deja que Dios te hable a través de la lluvia. Que te hable a través de un amanecer, a través de un atardecer, a través de un arcoíris, a través del sonido de un río, a través del mar, de la inmensidad del mar y de cómo el mar ruge. Deja que el Señor te hable cuando la tormenta empiece a caer. Deja que el Señor te hable en medio del fuego.
Deja que el Señor te hable en medio de una pequeña luz que tú tienes, tal vez encendiste en tu cuarto. Deja que el Señor te alumbre, deja que el Señor te revele, deja que Él te sugiere. Haz crecer ese ambiente a tu alrededor y te hará crecer la sensibilidad del Espíritu. Seres espirituales. Así que, amados, nosotros necesitamos vivir y caminar en el ámbito del Espíritu. Yo quiero decirte este día que tú tienes un potencial impresionante, un potencial activo, y que Dios desea desatar ese potencial. Y, amado, tú no necesitas que venga un ungido a declararte lo que tú ya tienes. Lo que tú necesitas es buscar la presencia del Señor con todo tu corazón. Si tú le buscas con un corazón humillado, con un corazón derramado delante de Él, quebrantado, ¿sabes? El Señor va a venir a tu encuentro. Y entonces, cuando tú estés ahí hablando con el Señor, adorando al Señor, te vas a dar cuenta que de repente todo tu entorno va a ser rodeado por el grande, por el majestuoso, por el todopoderoso, por el glorioso, por el Rey de gloria. Vas a sentir cómo su presencia te envuelve, cómo su presencia te llena. Así que, amados, este día yo he encendido una pequeña luz, declarando y marcando el sendero que necesitamos para que todos transitemos por él. Amado mío, que la inspiración del Espíritu Santo no falte en tu vida. Y que sepas que cada instante en la adoración al Dios Todopoderoso, Él va añadiéndote estatura, Él va transformando, Él va poniendo de su ADN en ti. Aunque no sientas nada, ¿sabes? Llegará el momento y tú te vas a dar cuenta de cuánto has acumulado de su presencia, cuánto de Él se ha quedado en ti. Y entonces será doblemente edificado. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te doy la bienvenida a una nueva etapa de tu vida en el ámbito espiritual. Declaro que tu caminar en la presencia de Dios será un deleite, que en su presencia tú podrás experimentar la unción sobre tu cabeza, la frescura, el refrigerio que te devuelve el vigor y que mantiene tu esencia intacta. Y pase lo que pase y vivas lo que vivas, el Dios Todopoderoso te llevará más allá de lo que nunca imaginaste y te encontrarás percibiendo lo que jamás nadie te podrá enseñar. Te bendigo en el nombre de Jesús.